Listo. Entonces, hoy empezamos con nuestra segunda parte de la guía de geometría de grado noveno. Entonces, acá vamos a entrar. Recordemos que esto va para 2 semanas, de semana 4 al 5, o sea, del 22 de febrero al 5 de marzo. El trabajo, la actividad número 2 que corresponde a esta sección, la tienen que entregar el 5 de marzo o a más tardar el lunes siguiente. ¿Listo? Entonces, lo que ya nos corresponde son los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos, esos cuerpos redondos. ¿Qué es un cuerpo redondo? Los cuerpos redondos son superficies de revolución. ¿Y qué es de revolución? Es cuando tomamos una figura y la hacemos girar sobre uno de sus ejes. ¿Sí? La línea que forma la parte exterior que gira, la parte que gira y va formando la figura, es la que se llama la generatriz. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar algunas figuras geométricas para hacerlas girar y formar cilindros, conos y esferas. El primer elemento que vamos a estudiar, el primer elemento va a ser el cilindro. El cilindro, ¿sí? Es un cuerpo redondo que consta de dos bases circulares y una área lateral curva, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer girar una parte de una figura que nos genere esa parte curva y a su mismo tiempo genere tanto las bases y el contorno de la figura, ¿sí? Entonces, esto va a tener un radio de base, ¿sí? Que es el círculo que forma las bases, una superficie lateral, que es la que va a generar toda la parte externa de la figura, una altura que hay entre las dos bases, o sea, lo que separa las dos bases, y la generatriz, que es la que gira alrededor de un punto y va generando el cilindro. Entonces, vamos a mirar cómo se genera el cilindro, ¿sí? Entonces, vamos a tener un rectángulo de cualquier tamaño, no importa el rectángulo, puede ser largo, ancho, ¿sí? Eso es lo que nos va a variar, tanto así puede ser un rectángulo casi acostado, ¿sí? Y nos va a generar, eso es lo que nos va a dar. Entonces, vamos a generar un rectángulo. Y recordemos que es una de estas dos partes, esta parte o esta parte son las alturas. Altura, altura. ¿Listo? Entonces vamos a escoger aquí dos ejemplos, seleccionar esta, entonces la quería puntear. Y lo que hacen es que sin mover este punto, o sea, cogidito de este punto, van a hacer girar esto hacia uno de sus lados, ¿sí? En este caso lo hacen girar en sentido contrario de las manecillas de reloj. Si usted lo hace en sentido de las manecillas de reloj, tampoco hay problema, va a generar lo mismo, ¿listo? Entonces, cuando empieza a girar, ese rectángulo sobre este eje, que este sería el eje, sería un eje, ¿sí? Empieza a dar vueltas, y entonces acaba de empezar a dar la vuelta y al mismo tiempo que está generando su contorno, también va generando la forma de sus bases, ¿sí? Entonces, acá tenemos este que es el radio, como lo indican acá, este es el radio, ¿sí? Que es lo que genera, que eso lo genera la base del rectángulo. Ahora, esta altura, bueno, este es el eje de giro, ¿no? Ya sabemos que es el eje de giro, que en este caso es nuestra altura. Ese eje de giro va a ser el centro de nuestra base. Ese va a ser el centro, ¿cierto? Va a ser un centro, el centro.
Y esto que se está generando, que se está generando alrededor, esto va creando una superficie como una superficie sólida, ¿sí? Entonces todo esto que rodea el cilindro, así esté desocupado por dentro, ¿sí? Va a ser su área lateral o superficie lateral. Superficie lateral o área lateral. Entonces cuando nos piden hallar el área lateral de un cilindro, lo que hallamos es el área de este contorno, lo que rodea, sin tener en cuenta sus, eh, sus tapas, digámoslo así, o sus extremos, ¿listo? O sus bases. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale toda esta superficie que rodea el cilindro. Si yo cogiese un rectángulo más, no tan, no tan, no tan alto, digamos así, sino más bien ancho, ¿sí? Como este que estoy dibujando. Entonces, cuando yo voy a girarlo, voy a escoger este eje, este es mi eje, el eje, ¿cierto? De giro. El eje de giro. Y si yo lo voy a hacer para hacia el sentido del reloj o en contra del reloj, lo hago girar, pues me va a generar, va a ser esta vuelta, ¿cierto? Entonces, el cilindro, voy a tratar de dibujarlo acá, va a salir mucho más ancho a sus bases y sus alturas van a ser mucho menos, ¿no? La altura va a ser mucho menos, pero va a ser el mismo cilindro, en donde también va a tener un centro que es generado por el eje, va a tener un radio, ¿sí? Va a tener un radio que es la distancia del extremo al centro, ¿sí? Va a tener una altura, ¿sí? Y va a tener sus dos bases. Y también va a tener su superficie lateral. Eso sería la generación del cilindro. Ahora, la generación del cono. Entonces dice acá, el cuerpo redondo que tiene como una base que es un círculo y una cara lateral curva, generado por un segmento que gira alrededor de un eje oblicuo a él. Los segmentos principales son radio de la base, radio del círculo que forma la base, superficie lateral, vértice, altura, distancia que hay desde la base hasta el vértice, genera el segmento que gira alrededor del eje de giro. Entonces, en este caso, anteriormente tomábamos un rectángulo. Ahora vamos a tomar otra figura. Entonces, en la anterior era un rectángulo, ahora vamos a generar es un triángulo rectángulo. Y ahorita ya les explico por qué generamos es un triángulo rectángulo y no otro tipo de triángulo. Vamos a crearlo acá. ¿Listo? Y entonces vamos a tomar como vértice o como eje de giro. Vamos a tomar como eje de giro. Eje de giro. Eje de giro. Vamos a tomar este lado. Este lado. Este lado va a ser el eje de giro. ¿Listo? Y esta parte la vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, esta punta con esto nos va a generar lo que es la base, ¿cierto? Que va a ser un círculo, ¿sí? Y esta es la que nos va a seguir generando toda la superficie de nuestro cono. Entonces, lo mismo, si yo cojo hacia allá o hacia las manecillas de reloj o contra las manecillas de reloj, no tiene ninguna distinción, sino va a generar el mismo cono. Lo mismo que con el que con el que con el cilindro, ¿sí? La forma del triángulo no importaría. Yo puedo poner un triángulo rectángulo de esta forma. Voy a tratar de hacerlo acá, ¿sí? Y ponerlo a girar, y ponerlo a girar, y ponerlo a girar. Entonces me saldría un cilindro pues mucho más
mucho más chato, ¿no? Mucho, ¿sí? Pero tendría la misma forma de cilindro, perdón, de cono, ¿sí? ¿Por qué no puedo generar triángulos con otros tipos no puedo generar conos con otro tipo de triángulos? Si yo tomo un triángulo diferente, un triángulo de una forma diferente, que no tenga un ángulo recto, ¿sí? Entonces vamos a tener, por lo menos este triángulo no tiene ángulo recto. Entonces, ¿cuál sería nuestro vértice? Digamos, si yo cojo este vértice, sí que estoy señalando acá, ponerlo por acá. Si yo cojo este vértice, entonces cuando vaya a girar, va a girar y nos va a formar una figura distinta. Ya no va a ser un cono, sino cuando yo lo haga girar, esto no va a coger este sentido, digamos, sino va a coger como un sentido contrario, un sentido que no corresponde a un círculo, ¿sí? ¿Sí? Porque entonces, como esto está torcido, va a coger, si yo lo hago así, va a coger es como hacia abajo y va a generar otra figura que no sería un cono, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que sea un cono, un triángulo rectángulo o que tenga un ángulo de 90 grados. Porque si tenemos un equilátero, ¿sí? Un triángulo equilátero, en ese sentido, digámoslo así, ¿sí? Ahí tendría un ángulo recto, que sería este de acá, ¿sí? Sería este ángulo recto, y ahí sí podríamos hacerlo llegar sobre este eje o sobre